Gracias por continuar con nosotros en esta entrega de su matutino Su Mundo. Hoy lunes día 8 de enero del 2024. Don Marino Alcántara. Gracias, José Tomás. Gracias, amigas y amigos, fieles seguidores nuestros y nosotros de ustedes, porque ustedes son los mejores. Comienzan y mantienen el día entero con la parrilla programática de Multimedios Su Mundo en este matutino Su Mundo. Tenemos aquí, señores, un interesante abogado, para mí uno de los abogados, el más joven de los abogados dominicanos, un talento, el doctor Jean Christopher Pérez, muchacho nacido en Elías Piña, pero un joven que ha dado mucha agua que beber, porque en todos los casos fuertes y calientes, ahí está él del lado de las víctimas. Sí, diga que soy hijo suyo adoptivo también, Hijo mío adoptivo. No se quede esa parte. Sí. Entonces, lo tenemos aquí, Jean Christopher está dando seguimiento ahora mismo, es parte de los abogados que representan a los estafados de los bienes estos inmobiliarios, en lo que han estado involucrados, son más de 300 familias estafadas, y él representa una parte. Jean Christopher, bienvenido a Matutino Su Mundo. Y vimos que hoy, en el día de hoy, va a haber un piquete frente al Palacio de Justicia, me parece, o al Ministerio Público, porque a la esposa de este señor, que parece que las cuentas estaban a nombre de ella, resulta que está lactando, y entonces la medida coercitiva que le van a poner en la casa. Cuéntanos cómo está. Bienvenido, Matutino. Gracias, licenciado Marino Alcántara. Licenciado José Tomás, para mí un placer participar en este espacio Su Mundo con el Pueblo, Su Mundo matutino. Con relación a esa manifestación que se va a realizar frente al Palacio de Justicia, es porque la víctima han entendido a la señora Scarlett Cruz como parte fundamental en este proceso, ya que ella tenía una participación directa, por el motivo de que ella era que manejaba el dinero del señor Emanuel Rivera Ledesma. Y voy a destacar que en principio, cuando nosotros recibimos el primer cliente de este esquema de estafa, nosotros nos fuimos por la vía civil y en ese sentido le embargamos de manera retentiva todas las cuentas al señor Emanuel Rivera Ledesma, conjuntamente con las cuentas empresariales de Indizarc SRL. Nos llamó mucha la atención que en ese embargo nosotros no encontramos ni un peso. Y eso es lo que causa la sospecha de que como una constructora que está desarrollando proyectos de ese nivel, proyectos de lujo, va a tener su cuenta vacía. Es ahí donde iniciamos a hacer una investigación exhaustiva y nos damos cuenta de la cantidad de personas que estaban pasando por la misma situación. Y es ahí que nosotros, como parte privada, le damos una tipificación legal de estafa y asociación de malhechores y decidimos hacer el caso público. En ese sentido, de que Emanuel Rivera Ledesma no tenía dinero en esa cuenta, en una parte debía estar ese dinero. Y es que estos señores muy astutamente se crearon una empresa denominada CRD Equipos Pesados, cuya composición societaria en el registro mercantil nos dice que pertenece nada más y nada menos que a su esposa, Scarlett Rivera, y a su hijo de 18 años, Emanuel Eduardo Rivera. Entonces, ahí es que se configura el delito de asociación de malhechores a los fines de ellos cometer estafa en perjuicio de las más de 300 familias que han invertido su dinero en esos proyectos. De acuerdo a lo que pude ver y a informaciones extraídas del documento de presentación de solicitud de medidas de coerción presentada por el Ministerio Público, esta estafa asciende a más de 700 millones de pesos, ¿es así? Sí, ese es un estimado conforme a las cantidades de querellas y de denuncias que ha recibido el Ministerio Público. También se ha hecho un cruce financiero a cada una de las cuentas bancarias de este entramado y esa contabilidad le ha dado un aproximado de 700 millones de pesos. Nosotros entendemos
que se trata de más dinero porque hay muchas personas precisamente que todavía no han intervenido en el proceso de manera formal, toda vez que estaban esperando que el Ministerio Público tomara acción en el caso para entonces ellos hacerse representar de un abogado e intervenir en el proceso. Cuando todas esas personas que ahora es que se están dando cuenta que esos proyectos se trataba de un esquema de fraude inmobiliario, intervengan en el proceso, ahí sí nosotros vamos a tener una cantidad concreta de la magnitud de este caso. ¿Cómo es posible que con todo el ordenamiento jurídico existente en la República Dominicana para regir el sector inmobiliario, el sector de la construcción, cómo es posible que estos señores, Emanuel Rivera Ledesma y compartes, lograran engañar a tanta gente? Lo que pasa es que precisamente ese sistema jurídico que usted menciona tiene ciertas fragilidades que le permiten a estos llamados empresarios inmobiliarios engañar a la gente, pero engañarla de manera legal. Por ejemplo, el delito de estafa en la República Dominicana conlleva una pena de 6 meses a 2 años de prisión. Esa es la primera fragilidad que tiene la ley que le permite a estos individuos cometer estafa. El segundo es el contrato de promesa de compraventa como un instrumento legal para hacer un caso civil, porque cuando dos partes estipulan un acuerdo en un contrato firmado, ya ese acuerdo, si cualquier incumplimiento se tiene que ir por la parte civil, ahí no hay un delito penal. Entonces, valiéndose de esa fragilidad que tienen los contratos y a sabienda de que el que va a adquirir un proyecto inmobiliario rara vez se hace asesorar de un abogado para revisar ese contrato, pues estos empresarios se aprovechan de eso y lo engañan a través de ese contrato. Entonces, cuando surge cualquier incumplimiento, usted se da cuenta que previamente ellos habían organizado eso para engañar al cliente, porque las cláusulas, en vez de beneficiar a ambas partes, únicamente beneficia a la constructora y al propietario de esa constructora. O sea que eso está en la letrecita chiquita que nadie lee. Sí, eso, ellos le ponen esa cláusula, inclusive preveyendo un posible aumento hasta el doble de la cantidad del precio que usted acordó en principio. Nosotros tenemos casos de personas que han adquirido un proyecto en plano, un apartamento por una cantidad de $200,000 y terminan pagando el doble del costo que se acordó inicialmente en ese contrato. Mira, Jean Christopher, una preocupación que tengo. Más allá de la afectación de los clientes, de esos dominicanos y dominicanas trabajadores en condiciones duras, que han tenido que sacar su chelito para invertir en comprar un apartamento o una ubicación en esta gente. Yo tengo amigos que se dedican a la venta también de inmobiliaria y pasados meses fueron a Estados Unidos a hacer una feria y les fue muy mal. O sea, quedan afectados, esa industria, digamos, ha sido afectada, la credibilidad frente a la comunidad nacional e internacional. ¿Eso tiene algún tipo de consecuencia que un caso como este haya afectado también, digamos, en general a los demás? ¿Puede ser demandable en ese sentido, como daños y perjuicios a la industria, digamos, de la construcción? Bueno, en el caso de que pueda ser demandable, hay que decir que el Estado y el sistema de justicia de la República Dominicana tiene una responsabilidad directa en esa afectación que ha sufrido el sector inmobiliario y también el sector turístico en la República Dominicana, porque al momento de ellos recibir las primeras denuncias, debieron poner un ejemplo con ese señor y no esperar que el caso llegara a esta magnitud y que posiblemente todas esas personas que invirtieron su dinero ya no puedan recuperarlo porque no se sepa a dónde vaya a parar ese dinero. Entonces, esa afectación que ha sufrido el sector turístico y el sector inmobiliario en la República Dominicana tiene que ver mucho con la falta de acción de las autoridades cuando ocurre este tipo de casos, además de la fragilidad que tiene la ley que rige el sector inmobiliario en el país.
En ese sentido, nosotros entendemos y siempre fuimos de opinión que aquí lo difícil en este caso que nos ocupa, que es la estafa de Emanuel Rivera Ledesma y su constructor Indizar SRL, la llamada Operación Nido, como la ha denominado el Ministerio Público, lo difícil no era apresar a ese señor y allanar a cada uno de los implicados en este proceso. Lo difícil era rastrear ese capital para de esa manera garantizar la inversión que había hecho cada afectado y que le puedan devolver su dinero. Wow. ¿Cuánto, en total, cuántos son los representados por usted en los tribunales y de cuánto estamos hablando los estafados hasta ahora? Nosotros representamos a 7, que fueron las primeras personas que denunciaron públicamente este caso, pero hablando a nivel general son unas 300 víctimas. Las 7 que yo represento ascienden a un monto de 300 a 350,000 dólares y esas 300 a nivel general ascienden al monto, como lo ha establecido el Ministerio Público, de unos 700 millones de pesos. ¿Cuál es, digamos, el proceso entonces actual? Vemos que hoy van a haber un piquete para que a la mujer que era, digamos, como la receptora, era la alcancía, en lenguaje popular, la alcancía de este estafador, que está parida con un niño ya de unos 7 u 8 meses, para que no se le dé una medida de coerción en la casa, sino para que esté presa. ¿Cuáles serían los pasos que? Sí, nosotros entendemos como parte privada que adicional a ese derecho que tiene el Ministerio Público de solicitar la imposición de una medida de coerción menos gravosa, como lo es la prisión domiciliaria, tomando en cuenta la condición de la señora que está en un periodo de lactancia, nosotros también tenemos derecho a oponernos a ese pedimento en representación de la parte privada por el hecho de que en un proceso penal el Ministerio Público es quien tiene a cargo promover la parte penal, pero nosotros como actores civiles tenemos a cargo garantizar la recuperación de esos bienes. Entendiendo que ella es parte del proceso y que probablemente tiene que ver con la distracción de fondos que se realizó ahí, porque ella a través de las cuentas de su compañía CRD, Equipos Pesados, era quien manejaba los fondos que entraban a esa cuenta del Banco Popular Dominicano. Nosotros entendemos que puede ser un peligro para la inversión de estos afectados que ella se encuentre bajo prisión domiciliaria. Por eso nosotros vamos a hacer uso de ese derecho que nos corresponde en el conocimiento de la medida de coerción y nos vamos a oponer a ese pedimento del Ministerio Público en que se le imponga una medida de coerción con prisión domiciliaria y vamos a solicitar al tribunal que se le aplique la medida de coerción más gravosa conforme a la naturaleza, a la complejidad y a la gravedad del caso, consistente en una prisión preventiva. La prisión preventiva obviamente no necesariamente tiene que ser en un centro de reclusión, podría ser prisión domiciliaria porque entiendo como neófito del derecho que para el juez de la instrucción que va a conocer esa solicitud de medida de coerción va a pesar mucho la condición de la imputada, de la procesada, de la investigada como lactante. O sea, cómo va a mantener el proceso de lactancia en una cárcel. Bueno, así como usted lo ha explicado, la medida de coerción puede ser de diferentes tipos. Puede ser con una prisión preventiva, que es dentro de un centro de reclusión, o puede ser con una prisión domiciliaria, un impedimento de salida o una garantía económica. Cualquiera de esas entran en el esquema de medida de coerción. Ahora bien, nosotros destacamos que en el momento en que una de nuestras afectadas se enteró de que había sido estafada, se encontraba precisamente en un periodo de lactancia. Entonces, es por la gravedad y para poder garantizar nosotros que esos fondos no se sigan distrayendo, precisamente que vamos a solicitar prisión preventiva contra ella.
ya dependiendo del modelo penitenciario en el que ella pueda ser recluida, que tienen políticas públicas de lactancia, se buscaría un mecanismo para que ella pueda amamantar a su bebé. Ya, entonces ahí ustedes no han descubierto entonces las cuentas que ella maneja, no se ha podido poner, digamos, un acto de parar eso ahí, de incautar, qué sé yo. Sí, conjuntamente con los allanamientos que se realizaron a cada uno de los implicados, también se realizaron algunas medidas cautelares de incautación a bienes mobiliarios y bienes inmobiliarios, incluyendo la congelación de varias cuentas bancarias. Sin embargo, lo que queda en esa cuenta no va a ser suficiente para cumplirle a cada uno de los afectados. Guay, fuerte. Eso es un caso difícil, y lo más importante es que al fin y al cabo ya está siendo dilucidado en la justicia dominicana. Ya el Ministerio Público tiene el caso en sus manos. ¿Qué recomendación le dan ustedes, tú como abogado, Jean Christopher, a las personas, a los ciudadanos dominicanos, tanto aquí como en el extranjero, que pueda servir como medida precautoria al momento en que tomen la decisión de adquirir un bien inmueble, sobre todo los que viven fuera del territorio dominicano? Sí, lo primero es que este tema de las estafas inmobiliarias ya tiene una trayectoria en la República Dominicana, y es precisamente por eso que se ha creado la figura jurídica del fideicomiso en la inversión inmobiliaria. Es decir, cuando una persona tiene interés de comprar un proyecto en plano, lo más seguro sería comprarlo a través de una fiduciaria, que son instituciones jurídicas que se crean para asegurar el dinero. Ellos funcionan como cuentas que retienen el dinero y que se lo van pagando a las constructoras conforme se va desarrollando el proyecto, según se estipule en el contrato. Es decir, que en virtud de cualquier incumplimiento que presente ese contrato, entonces la fiduciaria se haría cargo de devolverle de manera segura ese dinero a ese inversionista, y así se evitarían las estafas, pero se evitarían también que en el eventual caso de que una constructora se quede sin los recursos suficientes para desarrollar ese proyecto, que pasa mucho, entonces la fiduciaria se encarga de devolverle el dinero a ese inversionista. Hasta ahora es el mejor mecanismo de inversión que se tiene cuando se va a comprar un proyecto en plano. Pero también está el proceso de debida diligencia que se hace a través de un abogado, y este abogado tendría la facultad de investigar la composición societaria de ese inmueble, quiénes son los socios, si ese terreno tiene algún gravamen, si el título ciertamente pertenece a la constructora o a la persona que está promoviendo el proyecto. Hay una serie de mecanismos legales que pudieran bien funcionar a la hora de intentar invertir en un proyecto en plano. La diferencia, por ejemplo, Jean Christopher, de los bancos, las cuentas bancarias, que existen instituciones garantes de si yo tengo unos fondos ahí y el banco quiebra, hay mecanismos para que instituciones relacionadas me puedan cubrir mi cuarto, ¿no? Y me lo devuelvan hasta cierto monto. No hay eso en el tema de la especie que estamos tratando. Sí, precisamente de eso se trata la fiduciaria. La fiduciaria, de hecho, son compañías pertenecientes a bancos reconocidos de la República Dominicana. Por ejemplo, el Banco Popular Dominicano tiene su fiduciaria, el BHD tiene una fiduciaria. Todos los bancos reconocidos siempre van a tener una fiduciaria para el tema de la inversión inmobiliaria, a partir del momento en que se creó la figura del fideicomiso para este sector. O sea que yo voy a comprar y debería hacerlo a través de una fiduciaria que sea la que recibiría el dinero. Porque sí, es que hoy mismo. No solo recibe el dinero, sino que también se compromete en ese contrato y va a firmar en ese contrato como receptora del capital. Hoy me llamó una persona muy asustada de Estados Unidos, hoy a las 5 de la mañana, hay que yo me levanto a las 4 para estar en el programa, y me llama y me dice que está muy asustado
porque él invirtió en un apartamento que costó $140,000, que pagó sus primeros $70,000 y que todos los meses va pagando $1,000 y que tenía miedo de que le hayan engañado. Entonces yo digo, no, pero depende cómo lo hiciste. Entonces me va a dar informaciones más adelante, pero está muy asustada la gente. ¿Qué tú le dices a esa gente que ha invertido, pero que no es el caso actual, pero que pudieran caer en lo mismo? ¿Qué documentos tendrían ellos que revisar ahora a tiempo antes que caigan en manos de un malandro más? Bueno, el documento por excelencia para revisar si esta constructora o inmobiliaria ha cumplido ciertamente con lo estipulado es el contrato de promesa de compraventa, ya que el mismo establece los plazos, por ejemplo, de entrega, establece qué porcentaje de la construcción debería estar lista al momento de entregar cierta cantidad de capital, y ahí esas personas se va a dar cuenta si la constructora o si la inmobiliaria va a poder cumplir a tiempo con esos plazos y fechas establecidos en este contrato. ¿Cuándo es la próxima audiencia del caso del señor Emanuel Rivera? Está previsto que mañana martes a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se conozca la medida de coerción. Ok, ustedes están solicitando obviamente prisión preventiva. Nosotros vamos a solicitar prisión preventiva para los 7 imputados que han presentado el Ministerio Público. Nos vamos a adherir parcialmente a esa solicitud de medida en cuanto a algunos implicados y en cuanto a otros que en esa misma solicitud de medida establece la prisión domiciliaria. Nosotros nos vamos a oponer y vamos a ratificar nuestra postura de solicitar prisión preventiva. Wow. Finalmente, doctor Jean Christopher, abogado de los tribunales de lo del número del distrito. A nivel nacional. A nivel nacional. Aquí. Eso es para tribunales de la República. Sí, eso es para los notarios públicos, sí. los del número de tal distrito sí. municipal. Tú eres un abogado de la República Dominicana, un hombre muy joven que veo que maneja muy bien el tema del negocio inmobiliario, del derecho inmobiliario, y nos ha edificado bastante con el tema de esta nueva estafa de la que han sido víctimas decenas de personas. Unas palabras finales, un Sí. llamado a la gente a que tenga alerta, ya Christopher, porque mira. Sí, no, y un llamado también al presidente de la República y al Estado que no permitan que estos individuos que se han dado la tarea de estafar a personas que tienen su sueño de adquirir una vivienda en la República Dominicana, dañen la imagen de la seguridad jurídica del país y de la inversión en el sistema inmobiliario, sino que actúen de manera oportuna frente a cualquier denuncia que reciban en este tipo de casos, y un llamado también a todo aquel que tiene la intención de invertir en un proyecto inmobiliario que se haga asesorar de un abogado y que le pueda garantizar que esta inversión sea segura para que no pierda su dinero. Ya Christopher, como se cree que hay muchas personas que han sido estafadas u otros tienen sus dudas porque ahora mismo tienen documentos en las manos, si alguien quiere acercarse a ustedes para poder denunciar un caso, porque hay gente que está callada, incluso hay gente que hacen inversiones calladas que no lo conoce ni la pareja, sí, y no quieren que sepa que él gastó unos cuartos por un lado. Entonces, ¿cómo se comunican contigo? ¿Cómo pueden contactarte para fines de reclamos? El número de nuestra oficina de abogados es el 849-627-1994. Ahí le estará atendiendo muy amable una abogada asistente y le estará dando cualquier orientación que necesiten, y ya en el caso de que requieran agendar una consulta, pues también le estaría atendiendo. También estamos en las redes sociales con el mismo nombre de la firma de abogados, que es Jean Christopher Pérez CRL, en Instagram, Facebook y YouTube. Gracias a Jean Christopher Pérez, abogado de los tribunales de la República, un joven abogado muy capaz y que siempre nos ha llamado la atención que los casos que buscan siempre son a favor de las víctimas. Gracias, Jean Christopher. Gracias a ustedes por la invitación. José Tomás. A ustedes continúen con nosotros aquí en Su Matutino Su Mundo.
Mundo TV.